Hola a todos, estamos en un capítulo más de Bienes Raíces Comerciales con Sergio Pérez y Numark. Tenemos hoy el gusto de que nos visita la directora general de la ADI. La ADI es una de las asociaciones más importantes del sector inmobiliario en México, que aglutina, ya nos platicará aquí María José, que aglutina a gran parte de los desarrolladores de oficinas, hoteleros y de otros sectores de usos mixtos, tanto en la Ciudad de México como en la República. Y María José Fernández, pues obviamente tiene una gran trayectoria y pues tenemos el gusto una vez más de que esté acá, pero ella lidera esta asociación. Gracias, María José, por estar acá con nosotros en el programa. Con mucho gusto, Sergio. Un placer estar aquí. Arranquemos, María José, primero para contextualizar a la audiencia. ¿Quién es María José? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Llevo 12 años ya como directora de la ADI. Yo soy historiadora del arte, me Wow. especialicé en arquitectura, que es algo que tengo en común ahora en la ADI. Vengo del sector público y privado. He trabajado antes de trabajar en la ADI, estuve como directora del área internacional de la Secretaría de Educación Pública. Trabajé como directora de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en Nueva York Ok. por muchos años. Trabajé en la Oficina de Turismo de México en Montreal. Trabajé muchos años en Presidencia de la República como enlace entre el gobierno y el sector empresarial. Entonces, he estado en ambas partes, siempre con esta facilidad entre ambos sectores y también siempre con un toque muy internacional, que es un poco lo que hago Claro. ahora en la ADI, Ya has ¿no? vivido en estos Sí, países, viví claramente. 8 años en Nueva York, viví 2 años en Montreal, entonces también siento que esta parte, este aspecto internacional me ha ayudado mucho en mi formación profesional. Imagino que, bueno, al igual de Claudio Nampip y otros ejemplos, tu experiencia en gobierno ayuda a crear un puente mucho más ágil, ¿no? O sea, desde el Sí. punto de vista cultural, más allá de las relaciones y tal, ¿no? Sí, creo que siempre es importante conocer un poco cuál es la mentalidad, cuáles son los tiempos, cómo se maneja cada uno de los sectores. Es importante para poder conciliar muchas veces negociaciones que pueden ser complicadas, ¿no? Y como sector es fundamental el tema gubernamental, digo, tanto a nivel federal como a nivel local, en todas las ciudades, pero Ciudad de México por la concentración que tiene de oficinas principalmente, ¿no? Así es, no hay posibilidad de hacer una inversión inmobiliaria eficiente si no hay una relación cercana con el gobierno y que se entienda cuál es la importancia de ambas partes para poder llevar a buen puerto un proyecto inmobiliario. Súper interesante. Oye, y a ver, y yéndonos por ese lado, ¿qué tanto representa? Imagino que la mayor concentración es Ciudad de México, ¿no? De proyectos en cuanto a tu afiliación. Curiosamente, Sergio, la ADI representa aproximadamente el 70% de la inversión inmobiliaria a nivel nacional. Wow. La ADI tiene 32 años de existencia y hasta el 2019 la Ciudad de México representó casi el 80% de la inversión. Wow. Actualmente es el 20% de la De verdad. inversión. La Wow. inversión se ha salido de la ciudad, se ha ido a Jalisco, a Yucatán, a Quintana Roo, a Nayarit, a Baja California Norte, a Nuevo León. Se ha salido la inversión de la ciudad. ¿Qué tipos de proyectos maneja la ADI? O sea, que los desarrolladores que están en ADI, ¿qué sectores del bien raíz comercial son los que atienden? Estamos en todos los sectores. En lo que es vivienda, estamos muy poco en vivienda social, ¿Mm? básicamente media y residencial. Eh, Más que nada desarrollo y venta, ¿no? Así es. Porque el multihousing, no sé si qué tanto entren o no. Sí, También, buenísimo. también. Ujú. Sobre todo en los últimos años, estamos bastante activos en el tema de Le multifamily. explico tantito el tema del multihousing a la audiencia. Hay dos maneras de desarrollar en vivienda. Una es que desarrollo y vendo y ya el dueño de esa propiedad condominal es el que renta o vuelve a vender o lo vive o lo que sea. Y hay otro que es el multihousing, que es el desarrollo que se hace de manera institucional para rentar solamente. Es un grupo inversionista
que es el que maneja ese proyecto y tal vez varios otros. Entonces son como que dos sectores Así diferentes. es. Y como sabes, hay muchos países que es un sector muy importante. Hay En en Estados Estados Unidos Unidos. es el sector inmobiliario más grande que cualquier otro, Exactamente. O el sea, multihousing. que de hecho hay varias fibras enfocadas en este mercado. Y en México ha venido creciendo bastante en los últimos años. Siento que se había tardado por una cuestión de Es legislación, correcto, sí. que no se sienten tan protegidos los inversionistas en cuestión de rentas. Ahí como ADI, pues tenemos una interacción bastante fuerte con las autoridades. Ha sido complicado, pero hemos logrado avances. Entonces, además de vivienda, estamos en el sector turístico. Hotelería tanto de negocios como Así de es, resorts, ¿no? así es. Muy fuerte, sobre todo en la parte turística. Ujú. También naves industriales, Ujú. oficinas, proyectos de Tienen usos algunos mixtos. socios que son socios de ustedes y son socios de AMPIP. Así es. Correcto. Sí, compartimos varios socios y yo te diré que somos los más fuertes en la parte de centros comerciales. Por mucho, ¿no? Y Así es. oficinas, yo creo que también, ¿no, María También. José? Digo, lo único es que, digo, siempre fue uno de los sectores más importantes y actualmente, digo, después de la pandemia, pues se ha venido recuperando, pero no hay muy pocos proyectos nuevos de Claro. oficinas actualmente. Y mucho el desarrollador de oficinas, por lo menos lo que nosotros hemos visto, se diversifica retail y se diversifica turismo, ¿no? Como que es el camino normal. Hay otros que hacen oficina industrial, pero son los menos, ¿no? O Sí. sea, se van más al tema de los usos mixtos, con comercio y con hotelería, ¿no? Así es. Te diría que después a partir de la pandemia, muchos de los proyectos que se habían diseñado para hacer proyectos de oficinas, entraron en un periodo de rediseño para convertirse en proyectos de usos mixtos, donde a lo mejor tienes una parte de oficinas, una parte de hotel y una parte comercial. Que cada día son más y más exitosos, ¿no? Y Así digo, es. hay 1000 ejemplos a nivel nacional, pero pues son los centros comerciales de moda, ¿no? Sí, que se han vuelto lo que Hixa llamó mall entertainment. Son Exactamente. lugares en donde va la familia, donde puedes ir al cine, puedes hacer la compra. Que son los míticas y los andares y los Así etcétera, es, ¿no? donde tienes una oferta muy grande, puedes pasar todo el día ahí, estás en un lugar seguro, es muy familiar, tienes oferta de muchísimas cosas, entonces ha sido muy exitosos. Exacto. Y eso va muy en línea con las tendencias urbanísticas mundiales, ¿no? Que van a la densificación. O sea, que en vez de que las ciudades se extiendan en un tema suburbano, que requiere mucho más infraestructura, por lo menos de la ciudad, se van en crecimiento vertical, ¿no? Y eso hace que, vamos, ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera, tengan este tipo de proyectos de usos mixtos donde aglutinan todo en un área pequeña en cuanto a terreno, ¿no? Pero muy verticalizados. Es correcto, y además, digo, puedes vivir muy cerca de tu lugar de trabajo, Exacto. puedes ir a la clínica, puedes ir al súper, puedes hacer la compra, lo tienes todo caminando, no te tienes que desplazar, ¿no? Que las nuevas generaciones es lo que están buscando, un lugar cercano al transporte público, a tu lugar de trabajo, que no te tengas que desplazar durante horas. ¿Cuál es la función de la ADIMAJO? Desde el punto de vista, entendemos la parte gubernamental, que pues es muy natural por tu experiencia previa, pero ¿qué otros valores agregados le da la membresía a la ADI? Mira, los socios del ADI son 80 empresas muy importantes que hacen proyectos muy relevantes a nivel Que nacional representan lo que decías, el 80% de la de inversión la inmobiliaria inversión del país, a ¿no? nivel nacional. Igual coincides con los de Amefibra, ¿no? Con las fibras tienes varios socios. Sí, también. Entonces, hacen inversiones tan importantes que no necesariamente necesitarían participar en una asociación para tocar la puerta Exacto. a la jefa de gobierno, a un alcalde, a un gobernador, a un presidente municipal. Pero si pertenecen a la asociación, saben que están respaldados por un grupo de empresarios que tienen muchísimo prestigio, que hacen inversiones muy grandes y que juntos llegamos con la autoridad y sabemos que van a ser una generación y una derrama económica muy importante, generar muchísimos empleos y van a hacer una inversión en lo que es infraestructura hidráulica, infraestructura eléctrica, pavimentación de calles, van a arreglar el espacio público, escuelas, iglesias.
Entonces, la autoridad lo ve con muy buenos ojos porque va a traer mucha derrama económica Exacto. y van a traer los recursos que los municipios no tienen para poder arreglar la infraestructura en las zonas en donde van a llevar a cabo los proyectos. Entonces, de esta manera podemos trabajar de forma mucho más coordinada y no va a ser una sola empresa la que a lo mejor va a arreglar un pedazo de la calle, sino que van a ser varios proyectos que se van a hacer a lo mejor a lo largo de 3 o 4 años y que van a poder arreglar y transformar una zona y traer muchísima seguridad, en donde participan varios desarrolladores. Muy interesante. ¿Qué tanto interactúan con gobierno federal? Obviamente que los gobiernos locales me quiero imaginar que hay un rol más activo, pero ¿qué tanto entran también a nivel federal? Muchísimo. Tenemos una relación muy cercana con la Secretaría de Hacienda, Ajá. que yo te diría que es nuestro interlocutor natural, Ujú. porque es con quien podemos encontrar las facilidades para que las inversiones de los socios se encuentren en las condiciones adecuadas. Tenemos una mesa de trabajo encabezada por el secretario de Economía, el secretario Wow. Marcelo Ebrard, Qué, en qué- qué donde bien a ver, y lo blanco blanco y lo negro es negro. Qué bien lo han hecho, por lo menos en el sector inmobiliario, ¿no? O sea, lo que han, ahorita que lo que estás platicando, lo que han hecho con AMPIP en el tema de parques industriales, etcétera, para mí, yo no lo había visto en gobiernos pasados, pero bueno, perdón la sí, interrupción. pero no, absolutamente. Tenemos esta mesa de trabajo en donde participa la Semarnat, la Conagua, CFE, o sea, entidades federativas que son complejas trabajar con ellas. Ujú. Y a través de la Secretaría de Economía estamos encontrando una interacción muy adecuada, o sea, los proyectos están avanzando. Entonces, estas inversiones están viendo que hay como la voluntad política para que los socios del ADI puedan llevar a cabo las inversiones, porque venimos de un sexenio complejo en donde muchos inversionistas decidieron irse a otros mercados. Entonces, estamos viendo que, Y a otros países. así es, Ujú. estamos viendo que se está recuperando la confianza. Entonces, muchísimo con estas entidades federativas y también trabajamos muchísimo con la Cámara de Senadores y con la Cámara de Wow. Diputados a nivel federal, porque resulta que de repente llegan iniciativas que son contraproducentes para la inversión inmobiliaria. Ujú, ujú. Tenemos una agencia que nos monitorea el Congreso y podemos tener una interacción con los congresistas para explicarles. Un cabildo activo. Ujú. Sí, o sea que estas iniciativas pueden tener efectos muy negativos para la inversión y para la generación de empleos. Entonces trabajamos, hacemos propuestas de iniciativas de que sean congruentes con lo que está buscando el gobierno, pero que también que no entorpezcan la inversión inmobiliaria. Y esto lo hacemos tanto a nivel federal como en el Congreso de la Ciudad de México y en los congresos en donde tenemos una mayor inversión. Y este diálogo activo hace yo creo que toda la diferencia, ¿no? O sea, porque no les llegan de sorpresas las reformas, ¿no? Sí, O sea, por lo absolutamente. menos tienen derecho a réplica y levantan la mano y tratan de que quede algo que no afecte pues la inversión, ¿no? Sí, y que saben que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios son empresas que cumplen con todo lo que marca la ley, o sea, que no hay ninguna empresa que a lo mejor se esté saltando las trancas en cuestión de lo que es la legalidad y la transparencia, que son empresas muy serias de muchos años, que cuentan con fondos internacionales muy importantes. Entonces, el diálogo es muy profesional. Nosotros tenemos un área de información Ujú. al interior del ADI. Entonces, llegamos como con documentos muy serios de las implicaciones negativas que puede llegar a tener estas iniciativas. Y llegan, digo, como el grupo que recibe el 80% de inversión inmobiliaria, entonces con un peso que es bastante relevante. Dentro de los sectores, hoy, y es una pregunta difícil, porque obviamente tus miembros no llegan con sus tarjetas de lo que traen de oficinas industriales, etcétera, pero ¿ustedes son los más fuertes en qué sectores? O sea, en Industrial Stampede, que bueno, está Sí, especializada, ¿no? sí. Amefibra es otra historia porque viene de toda su estructuración de dinero público. Pero ¿en qué sectores de los bienes raíces comerciales ustedes son los más representativos desde el punto de vista gremial?
Quitando el sector industrial, somos líderes en todas Porque no hay las otras asociaciones industrias. ni hotelero, ni de oficinas, ni tal, ¿o sí? Está la Canadevi, que Ajá. está enfocada en la Sí, parte de pero es vivienda. diferente, sí. Es diferente, o sea, son proyectos más pequeños. Los socios del ADI son Y es más muy para venta, ¿no? fuertes. No es tan, es más O sea, desarrollo y venta así es, que el tema que platicamos de así es. multihousing, ¿no? O sea, nosotros actualmente estamos invirtiendo 15,000 millones de dólares en los proyectos que están actualmente en ejecución, Wow. ya sea en proceso de permisos y licencias y en obra. Y nada más en ese proceso generamos más de 400,000 Wow. empleos. Nada más de lo de ahorita. Así es. Impresionante. Tenemos una plataforma en donde nuestros asociados vacían la información sobre sus proyectos. Entonces, si nosotros tenemos una reunión con Conagua, nos metemos a la Y plataforma lo tienen actualizado. y sabemos exactamente cuáles son los proyectos que tienen procesos pendientes Ujú. en Conagua o en Semarnat o en la Oficina de Agua de la Ciudad de México, o sea, en todas las instancias gubernamentales. Entonces, podemos llegar a estas reuniones con toda la información muy actualizada Claro. y sí sabemos exactamente en dónde están los proyectos, en qué sectores, cuántos empleos Sí, tiene generan, nombre y apellido, cuáles claro. son las obras de mitigación que están haciendo nuestros asociados para mejorar las zonas en donde llevan a cabo sus proyectos. Entonces, te podría decir que actualmente el sector que tiene mayor fuerza es el turístico. Ujú. Estamos en varias zonas del país haciendo importantes proyectos Ha habido un turísticos. boom, ¿no? En el tema. Yo creo que los sectores, corrígeme, pero los sectores más fuertes hoy han sido turismo industrial, seguido por retail, ¿no? Y oficinas un Así poquito es. más de capa caída y vivienda con comportamientos muy diferenciados dependiendo del sector, ¿no? Sí, pero sí, o sea, vivienda se mantiene, te diría, entre un Estable. segundo y un tercer lugar. Ajá, ajá. Pero sí, el turístico nunca había estado en primer lugar y ahorita estamos haciendo Desde muchísimos COVID, ¿no? O sea, proyectos. sí, Así claro. es. No solamente de la parte de leisure, de Ujú. turística, sino también de negocios, como mencionabas hace un momento. Y lo que ha crecido muchísimo es el second home. O sea, Claro. de muchos americanos que después de la pandemia vieron como una oportunidad trabajar por distancias, periodos largos fuera de su país. Entonces, se está vendiendo muy bien la parte turística. Si la Ciudad de México, y digo, es algo que la gente se queja, yo lo veo como un fenómeno positivo, ha tenido incrementos de valor en Roma y Condesa por los digital nomads que se vienen a trabajar acá y que han subido el nivel de rentas. En el tema turístico, bueno, me puedo imaginar que es una ola similar o mayor, Así es, ¿no? así es. Sobre todo de la parte oeste de Estados Unidos. Ajá. Mucha gente está comprando casas en la zona del Pacífico y también en la Riviera Maya y en la Riviera Nayarit, que está creciendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y está creciendo muy bien, ¿no? Está Así creciendo, es. la verdad, muy bien. Oye, y a ver, primero vámonos geográfico. A nivel nacional, por la sensibilidad de proyectos que tienes de la ADI, ¿en dónde viene el mayor crecimiento hoy? Si quieres segmentarlo por tipo de producto, está bien, Ajá. pero en términos generales. Mira, ha coincidido mucho con gobiernos estatales que han visto un gran potencial en el sector inmobiliario y que les ha gustado la idea de atraer la inversión. Y empujan, Entonces, han ajá, dado las condiciones para que esto suceda. Entonces, te podría decir que Jalisco ha generado muchísima de inversión. acuerdo. El ADI cuenta con un capítulo le llamamos capítulo occidente, que Ujú. está en Guadalajara y que somos muy activos en Jalisco y en la zona de Nayarit. Por supuesto, Quintana Roo, Sí, claro. que quitando el tema de seguridad, que es un tema delicado, hay muchísima Y inversión. sigue creciendo. Yucatán. Ujú. Yucatán, hace varios años nos vino a ver el presidente municipal con una sede de inversión muy grande y dijimos, bueno, ojalá tuviera el mercado. Bueno, pues sí hubo el mercado y sí hubo la inversión y ha Ujú. crecido muchísimo Yucatán. La parte del Bajío, como te mencionaba al principio, Tijuana, la parte de Baja California Norte y pues toda la parte fronteriza. Exacto, exacto. Que ahorita también han tenido como un slowdown por el tema de la decisión geopolítica actual, que bueno, va a ser un Sí. tema meramente temporal, ¿no? ¿Cómo ve el tema? Entonces, va el tema turístico muy fuerte, ¿no? El tema hotelero en general, ¿no?
El tema de retail, ¿cómo va? ¿En dónde sigue creciendo? ¿Ya va creciendo más lento? ¿En dónde va? Sigue creciendo. Hay la oferta y la demanda. O sea, la oferta sigue siendo no tan grande comparada con otros países. Ujú. Hay muchísima demanda. Porque hubo una ola hace unos años, ¿no? Hace 4 o 5 años que se destapó el tema de Sí, retail durísimo y mucha gente había sentido que ya estaba saturada, pero no, sigue no. creciendo. Sigue creciendo. Hay muchas marcas europeas, americanas y asiáticas que están viniendo a instalar en México. Ujú, ujú, ujú. Hay la sed y el interés del mercado mexicano. Entonces, se vienen proyectos muy importantes en la parte de centros comerciales. ¿En qué parte del país Te diría que a nivel nacional, sigue muy tanto, fuerte? a lo mejor lo lidera Ciudad de México, Estado de México, el Bajío, pero hay muchos estados. ¿Bajío dónde? Porque Bajío hay gente que lo interpreta eh, de Querétaro a Guadalajara, literal, y Ajá, hay otros no, que lo te reducen, ¿no? estoy San Luis hablando a lo Aguas, mejor etc. de Guadalajara, perdón, de Querétaro, San Gu- Miguel Allende, Guanajuato, San Luis Potosí. así es. Correcto, correcto. Oye, y dentro de esta ola de desarrollo inmobiliario, ¿cómo sientes el tema de oficinas, que es el que ha salido más golpeado híjole, ha sido, en mi perspectiva de mercado, siendo un jugador, ¿no? Se juntaron varias cosas, ¿no? Se juntó una sobreoferta que venía fuerte porque venía Sí, de un mercado de mucha bonanza con el tema de la pandemia, ¿no? Empieza a agarrar aire y ahorita viene el tema de la inteligencia artificial, que es toda otra discusión. sí. ¿Cómo se ha movido el tema de oficinas? ¿Qué perspectivas le ves? Pues mira, como sabes, se ha venido recuperando, la Sí. recuperación es lenta, nos gustaría que fuera, Sí, veníamos de 25% de vacancia, ya estamos en 20, 21, ¿no? pues digo, nosotros vemos algunos números cercanos al 17% Wow, de wow. ocupación. Entonces, sí vemos que se está recuperando, vemos que muchos corporativos, la parte híbrida ya no están siendo tan flexibles, que muchos corporativos están regresando a la parte presencial. Sí, Entonces, lo estamos viendo sí están viendo con como buenos un... ojos. Ujú. No se han hecho nuevos proyectos de oficinas, No, porque con la entonces, sobreoferta que venía así teníamos es. todavía para un ratito, ¿no? Así es. Entonces, siento que poco a poco nos iremos recuperando. Nosotros lo vemos con buenos ojos. Oye, y de estos proyectos nuevos, ¿qué tanto vienen los usos mixtos que platicamos hace un momento? Mucho, O sea, es una tendencia mucho. que vino para Sí, quedarse, así ¿no? es. A la gente le interesa lo que te mencionaba, vivir cerca de sus lugares de trabajo y tener como una oferta muy amplia de comercio y de servicios cerca de sus lugares de trabajo. Es difícil encontrar los terrenos que te Sí, permitan claro. tener Hay gente que se lleva 10 años en proyectos. ensamblarlos y Sí, claro, sí. claro, claro, claro. Pero bueno, a eso se dedican los socios del Sí. ADI, conocen muy bien el mercado, son pacientes, saben ir formulando los proyectos poco a poco y como dices, se pueden tardar de 5 a 7 años quizá en juntar los terrenos adecuados para hacer el proyecto, hacer el cabildeo con las autoridades para encontrar las fusiones y todo lo que se requiere, los temas de el agua, los usos de suelo, etcétera, para poder poner en conjunto un proyecto importante de usos mixtos. Oye, y un punto que yo siempre comento, porque en México somos muy pesimistas y medio malinchistas, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que yo sé la respuesta. Yo siento que el desarrollador mexicano tiene un alto nivel de sofisticación. ¿Cómo sientes tú el nivel de proyectos que hay en México contra lo que has visto tú en Canadá o en Estados Unidos o en Europa en cuanto a calidad constructiva, eficiencia, etcétera? Yo siento que ha cambiado muchísimo el desarrollo inmobiliario en México. En primer lugar, la mayoría de los socios del ADI cuentan con fondos institucionales extranjeros. Exacto. Si bien son socios del ADI, son competidores entre ellos mismos. La mayoría cuenta con certificaciones internacionales Ujú. en sus proyectos. El tema de inteligencia artificial y ser competitivos e innovadores es muy importante. Como sabes, hay edificios de oficinas en la misma cuadra que se terminaron en un periodo de 2 años, entonces van a competir por los mismos inquilinos. Lo mismo pasa con los centros comerciales, con proyectos de vivienda, con proyectos industriales.
industriales. Entonces, tienen que ser muy competitivos para poder atraer a estos inquilinos, que muchas veces son empresas transnacionales, que son muy exigentes para poder rentar espacios y que necesitan encontrar las condiciones. Entonces, te diría que los proyectos del ADI ya están compitiendo a nivel mundial con proyectos inmobiliarios que se hacen en Asia, en Europa, en Estados Unidos. 100%. Yo cuando entro a un edificio de oficinas en Estados Unidos y entro a un edificio de oficinas de los nuevos aquí en México, híjole, o sea, yo creo que son superiores los proyectos mexicanos. Hay, por ejemplo, un montón de TikTokers, ¿no? Que, que vienen de Europa o de Estados Unidos y dicen, vean los centros comerciales de México, esto es increíble, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque la calidad de diseño es una barbaridad, ¿no? Y son cosas que estando en México no creemos, ¿no? Y es parte de lo que tú dices, la institucionalización, los fondos internacionales hacen que seamos mejores, la competencia, etcétera, ¿no? Porque sí, a veces nos gusta tirarnos al suelo y creer que hacemos todo mal, pero no, en el tema inmobiliario yo creo que somos, y es parte de lo que he platicado con muchos de los invitados acá, debemos de estar muy orgullosos de esa parte, ¿no? Y lo que nos queda por crecer, Así es. ¿no? O sea, por ejemplo, en LADI estamos muy enfocados en el tema ASG, ambiental, social y de gobernanza. Ujú. Y los socios de LADI no solamente lo están implementando cuestiones de sustentabilidad para proyectos nuevos, sino para proyectos existentes. Entonces, muchos proyectos de oficinas o centros comerciales, naves industriales, los están revisando para ver de qué manera los pueden tener al día. En la certificación más alta. Así es. Yo creo que Ciudad de México, desde hace ya buen rato, los proyectos, te puedo decir, de los últimos 10 años, en cuanto a los proyectos nuevos que se realizaron durante los últimos 10 años, la cantidad de proyectos LEED, ¿no? Contra otras ciudades. No he hecho el ejercicio, pero te podría garantizar que estamos dentro de las ciudades más altas del Es mundo. altísimo. Es altísimo. Prácticamente todos los Sí, proyectos se hacen con certificación LEED a los diferentes niveles, así ¿no? es. ¿No? Y además el mantenimiento que le dan a todos los proyectos es altísimo. Es impresionante. Es muy extraño que tú entres a un proyecto de un socio ADI y que a lo mejor que encuentres que está descuidado o que no está al día o que el servicio en un centro comercial no es bueno o que la atención que se da en una nave industrial no es la adecuada. O sea, lo tienen todo al día. Impecable. Impecable, sí, así es. ¿Cómo ves, siguiendo en este tema, cómo ves el futuro de los bienes raíces en México? ¿Qué ve ADI? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a desarrollar? ¿En qué zonas del país? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ven el futuro por parte de ADI? Mira, el tema de la inteligencia artificial que mencionabas hace un momento es algo que tenemos muy al día. Es algo que va a cambiar este mundo, pero Porque, sí. o sea, no nos podemos quedar atrás. Hay que ir a la vanguardia, hay que estar al acecho de nuevas tecnologías. Trabajamos mucho con proveedores líderes de la industria para ver cuáles son las nuevas tecnologías que se tienen que implementar en los proyectos. Los socios del ADI hacen sus inversiones, son vecinos de los vecinos de por vida, no se van a ningún lado. Claro. Entonces quieren estar como al acecho de todo lo que está sucediendo en el mundo para estar al día. Vemos que el sector inmobiliario es un motor de la economía. El país no está creciendo al ritmo que deberíamos, pero bueno, lo vemos como una transición, que las Ujú. cosas van a cambiar y que van a mejorar y que posiblemente en unos años pueda haber una mayor inversión, pueda crecer la inversión inmobiliaria. Entonces, somos optimistas, somos positivos. Vemos que muchos estados que han atraído inversión están viendo los beneficios Exacto. de la derrama económica que han traído estos proyectos, de que se han Simplemente por ser vuelto, facilitadores, ¿no? así es, y que han atraído nuevas naves industriales. Estas naves industriales necesitan de vivienda y necesitan de centros comerciales y de De clínicas y de todo. hospitales y de escuelas y de espacio público, y que es como una cadena que no hay manera de Un círculo parar. virtuoso. Entonces, sí estamos positivos de que o sea, esta relación que tenemos a través del ADI con gobiernos estatales lo están viendo con muy buenos ojos y cada vez tenemos una mayor presencia a nivel nacional. Y me regreso a la perspectiva histórica, ¿no? Eh, Nivel de desarrollo inmobiliario de México contra otros países de América Latina. ¿Cómo estamos?
Mira, nosotros pertenecemos a ADI Latinoamérica. Somos socios fundadores. Ok. Empezamos Argentina, Perú y México y actualmente somos 12 países. Si bien hay países muy competitivos y que son altamente eficientes, no hay manera de que lleguen a los montos de inversión que tenemos en México por una cuestión poblacional, Ujú, ujú. una cuestión geográfica. Sí, o sea, ADI México tiene un papel preponderante en ADI Y México ha Latinoamérica. avanzado en tema inmobiliario y es algo que yo reitero mucho con los invitados porque, repito, la audiencia no tiene por qué saberlo, ¿no? En que México ha dado pasos muy, muy, muy fuertes para estar en el primer mundo en sofisticación inmobiliaria, que yo siento que estamos ahí. Faltan cosas, sí, claro, faltan cosas, pero yo siento que somos el país más avanzado en América Latina y en muchos países, llevándonos a varios de Europa en cuanto a nivel de sofisticación de mercado inmobiliario, desde el punto de vista de capital, de dónde traemos el capital, qué tan competitivo es ese capital, el tipo de proyectos, ¿no? Qué tan bien hechos están esos proyectos, qué tan sustentables son, qué tan a largo plazo son, etcétera. Eh, y yo volteo hacia el sur y obviamente Chile tiene cosas positivas. Brasil es un mercado grande, pero ninguno al nivel nuestro. Tal vez Brasil invierte más y desarrolla más, no lo cuestiono, pero el mercado en cuanto a estabilidad, en largo plazo no se acerca. ¿Por qué? Porque empezamos con que no hay arrendamientos de largo plazo allá, Sí. ¿no? O sea, no hay rentas en dólares, no hay garantías corporativas, lo cual la estructuración financiera te la revienta, ¿no? El no poder tener un compromiso de arrendamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo siento que han hecho que México, aunque todavía tiene un gran potencial, todas las bases están sentadas para que en cuanto a la economía mejore un poco, nos vayamos a niveles muy fuertes, ¿no? Sí, y además el mercado, porque digo, quitando Brasil, que sí, obviamente triplica el mercado de México, no se compara ni con Argentina, ni con Chile, ni Nada. con Perú, ni con Colombia, otros países que sí tienen una industria bastante sólida, pero no la compararía con México. No, entonces yo creo que estamos en un buen lugar, en un buen momento. Hay que ser pacientes a que las discusiones geopolíticas bajen un poco, pero yo creo que es un gran momento para México. Ahora, regresamos al tema de ADI, nos platicabas de América Latina. ¿Con qué otras asociaciones tienen interacción internacionalmente ADI? A nivel internacional trabajamos mucho con España, con Estados Unidos, con Latinoamérica. A nivel nacional tenemos una magnífica relación con la AMPIP, con Avifibra, con Amexcap, con ¿Hay Canadevi. asociaciones hermanas, o sea, similares en Estados Unidos y en Europa, ADI? Sí, en Estados Unidos hay una asociación enorme, muy, muy grande, y en España también hay una asociación bastante ¿Es sólida. el NAIOP o no? ¿O quién Sí, es? así Sí, es. ¿verdad? Sí, Es National Association of Industrial and Office Parks, así que ellos es. sí ven de todo. Y Sí, ellos sí son los grandotes son en todo y enormes. son inmensos, ¿no? Sí. Y en Europa es un poquito más por país, ¿no? Sí, O sea, en sí, Inglaterra está el Royal, no me acuerdo cómo se llama, pero en España hay otra, etcétera, es mucho sí, más regional, ¿no? así es. ¿Qué tantas mejores prácticas jalan, María José, Pues de estos justamente países? estamos en contacto con ellos para tratar de encontrar cuestiones que han sido positivas y que nosotros podemos implementar o al revés, cuestiones que han funcionado en México. Ahorita, por ejemplo, estamos muy en contacto a nivel internacional con otras asociaciones con el tema que está habiendo de la regulación de plataformas, por Ujú. ejemplo, cuál ha sido la experiencia en otros países, cómo nos podemos adelantar y tener mayor información para llegar con la autoridad y decir, oye, mira, esto ha funcionado, esto no ha funcionado, esto fue caótico en otros países, esto sí funcionó bastante bien y ver cómo se puede aplicar en México. Perfecto. Y ahora sí, en México, ahora sí me regreso. ¿Con qué asociaciones interactúan ustedes en México? Como te decía, con la AMPIP, con Amexcap, con Amefibra, con Canadevi.
cuando los gobiernos locales tienen estas iniciativas que pueden ser muy contraproducentes en nuestro sector, Sí. trabajamos con ellos para llegar... Para hacer un frente común. Así es, para llegar en conjunto también en el caso de la Ciudad de México, con el G9, en donde está varias cámaras de asociaciones, en donde juntos representamos casi el 70% de los empleos en la ciudad, y entonces pues tenemos una voz más potente. Un peso fuerte. Oye, y a ver, para los desarrolladores jóvenes o más pequeños, ¿cuáles son los requisitos o el tamaño mínimo o qué necesitan para poder hacerse parte de ADI? ¿Cuál es el proceso o los requerimientos? Mira, es complicado entrar al ADI. Necesitas más de $5 millones de inversión. Ajá. Más de 5 años. De inversión en desarrollo. Así es. Okay. Más de 5 años de experiencia haciendo proyectos. Necesitas tener pues una trayectoria impecable, claro, porque no puedes sentar a la mesa a alguien que a lo mejor no cumplió con un uso de suelo cuando estás con un funcionario. O que trae recursos cuestionables, ¿no? Así es. Entonces, pasa por el comité ejecutivo del ADI, una vez que se revisa, se hace una entrevista, y si pasó, entonces pasa por el consejo consultivo, que está integrado por todos los expresidentes del ADI, y bueno, se piden demasiados requisitos, y una vez aprobado, pasa al ADI. Sí se está buscando que entren empresas más jóvenes, con nuevas tecnologías, nueva visión, y estamos siendo como a lo mejor un poquito más abiertos que si no tienen los 5 años, que tienen 3 o 4 años, pero tienen proyectos. Traen un buen track record. Exacto, proyectos serios, interesantes. Están ingresando al ADI. Okay, porque todavía, o sea, ahorita hay muchos desarrolladores pequeños que están tratando de, bueno, en tema industrial hasta los dentistas están echando naves hoy en día, ¿no? Y obviamente gente espontánea pues no tendría un rol en nadie, no tendría por qué estar ahí, pero sí, yo creo que puede haber un apetito en empresas un poco más pequeñas de tener esa representatividad y mejores prácticas, etcétera. Desde el punto de vista, siguiendo con mejores prácticas en tema educativo, etcétera, ¿qué hace la ADI? ¿Cómo aporta algo en esa parte a la membresía? Sí, o sea, como te mencionaba, tenemos estos webinars que tenemos de 1 a 2 webinars al mes, hablando sobre temas ASG, en donde no necesariamente se unen los socios titulares, sino que a lo mejor las áreas de sustentabilidad, de finanzas. Es su gente. Exacto. Y ya estamos, por ejemplo, haciendo un monitoreo de cómo estamos borrando la huella de carbono en los proyectos inmobiliarios, toda la parte de reciclamiento de los materiales en el proceso de obras, de ahorro de agua, de ahorro de energía eléctrica. Eso ha mejorado muchísimo. Ya es una exigencia del mercado, ya no es una cosa que están haciendo por gusto. El papel de las mujeres en la industria inmobiliaria, como sabes, es básicamente mayoritariamente de hombres. Esto ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. Entonces estamos haciendo justamente la próxima semana. Ya todas las directoras de las asociaciones son mujeres, y me da muchísimo gusto. La próxima semana tenemos un webinar que nos va a dar el IMCO de cuál es el papel de la mujer en la economía del país. O sea, la importancia del papel de la mujer en las empresas. Entonces, somos muy activos en esa parte, también dándole como todas las herramientas en la parte de sustentabilidad, que ahí como que tenemos empresas que han avanzado muchísimo en temas de sustentabilidad, otras que van como a la mitad y otras que están empezando. Entonces, como que tenemos los 3 niveles de desarrollo. Hablamos mucho de qué está pasando en el mercado. Hacemos proyectos de investigación de qué está pasando en el sector industrial, si es el tema de manufactura o cuáles son los pequeños nichos en el sector industrial que están creciendo, qué está pasando en el sector turístico, en proyectos de vivienda, cuestiones de diseño que han favorecido en otros países. Entonces llamamos a consultoras internacionales que nos hablen a la membresía. Interactúan con ULI, me imagino también, ¿no? También. Mucho con McKinsey, tenemos una relación muy estrecha con McKinsey, con firmas extranjeras de arquitectura que tienen presencia a nivel mundial de qué está pasando. Somos bastante activos. Padrísimo. Para informar a la membresía de qué está pasando en otros mercados. Padrísimo. Oye, ¿bolsa de trabajo manejan dentro de la asociación? Tenemos una pequeña bolsa de trabajo, somos
bastante conservadores porque no nos gusta a lo mejor tener como rotación entre los mismos socios del ADI, entonces somos cautelosos en Y esa te lo parte. pregunto porque probablemente nuestra audiencia, más que nada la gente joven, puede tener apetito, ¿no? De entrar en alguno de estas Sí desarrolladoras. tenemos bolsa de trabajo, si nos quieren hacer llegar en la página del ADI en www.adi.org.mx, ahí la van a poder encontrar. Entonces, para los jóvenes arquitectos, ingenieros, etcétera, que quieran acercarse al mundo institucional del bien raíz comercial, pues creo que es un buen recurso, ¿no? Para meter su currículum y tratar de Sí. brincar a algún grupo de los grandes, ¿no? Y luego tenemos el evento del ADI, digo, que fue en julio de este año, pero que tenemos una vez al año, que se llama Expo Desarrollo Que Inmobiliario es de Real Estate grandísimo. Show. Es un evento muy grande que hemos reducido de tamaño porque lo que nos interesa es como que el nivel de networking entre los desarrolladores y los líderes del sector sea del más alto nivel. Ujú. Entonces, fondos de inversión, firmas de arquitectura, constructoras y líderes del sector inmobiliario, toda la proveeduría, las cementeras, quienes hacen vidrio, acero, Los muebleros. Ujú. aluminio, elevadores, etcétera. Es como un lugar en donde entran en contacto y donde traemos a gente muy importante a nivel internacional que no trae ningún otro evento inmobiliario, donde nos hablan de cuáles son las tendencias a nivel mundial, cuáles son los temas de innovación, de nuevas tecnologías. Traemos premios Pritzker de arquitectura, traemos desarrolladores internacionales muy importantes que nos hablan un poco de cuáles son los proyectos que están causando, que están como rompiendo temas también de innovación, proyectos muy importantes en cuestión de inversión. Entonces, es un evento que no te puedes perder si estás dentro del sector inmobiliario. Y puede ir cualquiera. Así es, en nuestra página también encontrarán la información y tenemos un evento más pequeño que organizamos el 12 de noviembre, en donde van los socios titulares, porque es Ujú. con motivo de nuestra asamblea anual, y armamos quizá 1 o 2 paneles de conferencias que hablamos un poco en dónde estamos y hacia dónde vamos, y tenemos un cóctel Entonces, para... para que no se pierdan la convención anual de ADI, desde el punto de vista de network, informativo, etcétera, creo que es el mejor foro, ¿no? Y Sí, dos, no te lo puedes perder. meterse a la bolsa de trabajo, para que los contemplen los desarrolladores grandotes. María José, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te vamos a estar invitando regularmente. Y bueno, yo me quedo bien contento de que ya logramos platicar aquí en el foro. María José, un tema más, en el tema social. ¿Qué hace ADI? ¿Qué hacen los socios? Mira, gracias por la pregunta, Sergio. Los socios del ADI son muy conscientes que la base de la industria inmobiliaria son los trabajadores de la construcción. Son quienes están levantando los ladrillos, los plomeros, los carpinteros. Y O son sea, los menos reconocidos así normalmente, es, ¿no? así es. Disfrutamos todos sus inmuebles, pero nadie se acuerda de ellos. Entonces, somos muy activos con 3 fundaciones, con Construyendo y Creciendo, que los desarrolladores ponen un aula en las construcciones en donde los trabajadores pueden estudiar primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, Wow, pueden subir su nivel padrísimo. dentro de las obras. Hay muchos que eran peones y que ahora son maestros de obra, tanto Ujú. hombres como mujeres, Padre. porque también ya hay más mujeres en las obras. Trabajamos con otra fundación que se llama Youth Build, que son jóvenes que vivían en la calle y que esta fundación los educa en cuestiones del trabajo de la construcción y entonces que pueden trabajar con Ujú. los socios del ADI. Y otra fundación que se llama Ver Bien para Aprender Mejor, en donde se les dan lentes a los Qué trabajadores padre. que muchas veces no sabían siquiera que no veían Claro. bien, ¿no? O sea, que estaban trabajando en una grúa en un piso Con el 38 riesgo que y no, representa. no sabían que no estaban viendo bien lo que estaban trabajando. Son fundaciones que la verdad hacen un trabajo espectacular y que los socios del ADI están apoyando muchísimo para que tengan mejores condiciones de vida. Exacto. Y a mí me emociona mucho cómo grupos como los de ustedes son los que cambian este país. O sea, son los que cambian este país bien, sin cosas raras, echados para adelante, invirtiendo, apostando, ayudando a la gente. No nos la creemos, pero asociaciones como ustedes son los que hacen que este país sea mejor.
cada día y desde un punto de vista social, desde un punto de vista de desarrollo económico, desde un punto de vista de gobierno por la labor de cabildeo. Y te digo, yo sí siento un México súper prometedor, ¿no? Porque el nivel de gente que maneja el sector que nos compete, que es el sector inmobiliario en general, pero hablando específicamente del comercial, son pros. O sea, la gente que, no hay espontáneos, ¿no? El Así es. espontáneo vota rápido y no le va muy bien. Es gente que tiene muchos años y el que no tiene buenas prácticas también vota rápido. Entonces yo creo que vienen cosas bien prometedoras. María José, mil gracias por estar aquí con nosotros. Te estaremos invitando porque la asociación es sumamente importante y te vamos a invitar ya para hablar de sector por sector un poquito más profundo, porque obviamente la visibilidad que tienen ustedes pues es única y creo que le puede agregar muchísimo valor a la audiencia. Gracias a todos ustedes y ya saben, a seguir a Adi. Muchas gracias, Sergio. Un Gracias gusto a ti. estar aquí.